Bienvenidos una vez más al podcast Enfrentando el Silencio, un podcast de historias que deben de ser escuchadas por su fuerza, su valentía y pues por tantas historias que día a día pasan en México y que no nos damos cuenta. Y bueno, el día de hoy no nos acompaña Carla. Carla va a estar en algunos episodios ausente, pero pues esperemos que próximamente regrese. Mientras estaré pues yo al frente del podcast, y el día de hoy quiero presentar a un par de invitadas muy especiales, como todos los invitados que tenemos aquí. El día de hoy nos acompaña Elena García y Aurora Cruz. Ellas dos pertenecen a la asociación Lady Meche, y ahorita les voy a comentar a qué se dedican y cuál es la gran labor que todos los días realizan. Pero antes que nada quiero hacer una pequeña introducción acerca de lo que va a tratar el podcast del día de hoy. La trata de personas en México, y no solamente en México, sino en el mundo, es un problema que desgraciadamente día a día ha ido creciendo, y ha ido creciendo en la oscuridad, se podría decir, porque muy pocas personas voltean a verlo, voltean a ver este problema. Y aunque recientemente que ha salido una película que trata y aborda el tema, y ahorita está mucho en auge este tema y se ha estado hablando mucho de este tema, la realidad es que durante muchos años es un tema que no se ha tocado y que no se le ha dado la importancia necesaria, y no se han implementado las políticas necesarias para poder erradicarlo. Y pues en este caso, aunque muchas personas no lo sabemos, La Merced, el barrio de La Merced, que seguramente todos conocemos y que seguramente en alguna ocasión hemos ido, pues de acuerdo con varios censos internacionales es el prostíbulo callejero más grande no solo de México, sino de América Latina. En este lugar se estima que hay alrededor de 4,000 mujeres ofreciendo servicios sexuales, pero la realidad es que 6 de cada 10 mujeres que están trabajando ahí se estima que son víctimas o fueron víctimas en algún momento de su vida de la trata de personas. Para que más o menos se puedan dar una idea del problema que existe en México, según el INEGI, se estima que hasta 2020, 21.2 millones de personas en nuestro país fueron víctimas de trata. Y bueno, con estos datos tan duros, tan crudos y la verdad tan abrumadores, quiero darles la bienvenida al podcast. Gracias. Y bueno, platicar. Lady Meche, una asociación que surge para ayudar precisamente a mujeres sexoservidoras que trabajan en La Merced. ¿Cómo es que surge o cómo es que ustedes ven este problema y dicen, tenemos que hacer algo? Pues resumidamente surge pues por un ejercicio escolar, un ejercicio universitario. La verdad es que al principio no era la intención hacer una asociación civil, ni un emprendimiento social, ni nada. O sea, solamente era una práctica escolar para las compañeras y compañeros que estaban estudiando su práctica comunitaria, que en la formación de las y los trabajadores sociales es la mitad de la carrera. Cuando están a la mitad, salen a comunidad a hacer su práctica comunitaria, y las y los alumnos eligen a qué comunidad quieren ir. Entonces a mí me llega cada año como profesora pues un promedio de 10 a 14 estudiantes, en donde en el primer semestre hacen un diagnóstico de la zona, el cual pues en un principio ni siquiera iba dirigido a las mujeres, sino a las personas en situación de calle. Igual de La Merced. Igual, porque también en la misma zona pues comparten el espacio también esta población, muchos grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces también... Digamos que es una zona de alguna manera como un punto rojo de la ciudad. Ándale, digamos que es como un nodo en donde convergen muchas situaciones de sufrimiento y atrae a muchas poblaciones de atención prioritaria. Entonces ahí la práctica iba dirigida a los consumidores de drogas y a las personas en situación de calle. Sin embargo, pues yo ya tenía ahí unos 10 años trabajando para una asociación civil, una institución de asistencia privada que se llama Hogar Integral de Juventud, que es para la organización para la que yo trabajaba antes de fundar Lady Meche. Y
con ellos yo empecé a ver, pues por la pura experiencia, que las prácticas de atención en el tema de drogas que iban dirigido a las personas farmacodependientes en situación de calle, también como que atendían colateralmente a las mujeres inmersas en el comercio sexual. Sin embargo, no era nuestra población objetivo, pero siempre estaban ahí, ¿no? Y se les atendía colateralmente. O sea, cuando ustedes iban a hacer las visitas en calle, ellas se acercaban. O hacíamos una feria de la salud, por ejemplo, para los consumidores de drogas y ellas llegaban. O dábamos alguna información y ellas llegaban, pero no era ni siquiera nuestra población objetivo. Nuestra población objetivo eran las personas consumidoras de drogas. Entonces, sin embargo, yo vi que esta población siempre estaba como que satelitando a la otra población y que también había personas, mujeres en situación de calle que también estaban en el comercio sexual, o sea, como jugando este doble rol en el fenómeno. Entonces, aprovechando la verdad, la disposición y la creatividad de ese grupo de prácticas en particular, decidimos hacer un diagnóstico para las mujeres, o sea, ya hacer como un segundo diagnóstico, pues para saber qué pasa, ¿no? O sea, más allá de cuántas son o cómo son, era como, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se enganchan con los servicios de los consumidores de drogas? O sea, por supuesto que también algunas de ellas consumen, ¿no? Pero ¿qué más hay, no? Y entonces hicimos ese primer ejercicio de diagnóstico de donde surgió una acción gancho, ¿no? Para poder conocerlas, que es como el carisma hasta la fecha de Lady Meche, que tiene que ver con la cosmética, ¿no? En un principio empezamos con la decoración de las uñas, más como por un tema de creación de un espacio donde ellas pudieran llegar y sentirse en confianza. Como un espacio recreativo que ellas pudieran relajarse. Exactamente. Porque por las características del fenómeno, pues no podíamos llegar con nuestra cédula, ¿no? Con 100 preguntas a preguntar abiertamente, ¿no? O tampoco podíamos pararnos afuera de los hoteles horas a observar. O sea, teníamos que buscar estrategias de diagnóstico más creativas. Y porque tampoco nos interesaba tanto escuchar tal vez como las especificidades de su actividad, sino ellas como mujeres, ¿qué tienen que decir? ¿No? Como personas integrales, más allá de de la actividad del comercio sexual, que es a lo que todo mundo, ¿no? Las asociaciones, todo mundo se dirige hacia allá. Y pues esta flexibilidad en la escucha nos permitió efectivamente, ¿no? Como ver más allá todavía de eso e ir entendiendo algunas de sus necesidades que tenían que ver con sus preocupaciones sobre su vejez, por ejemplo. ¿Qué va a ser de mí cuando ya esté muy grande y ya nadie me contrate, por ejemplo? ¿De qué voy a vivir? Yo no sé hacer otra cosa, no tengo documentos. O sea, un montón de situaciones que iban más allá, ¿no? de la situación inmediata. Entonces empezamos a identificar esa como una especie de demanda muy recurrente, ¿no? A través de bromas o de dichos explícitos, ¿no? Y pues fue que después, por otras circunstancias, nos coordinamos, gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, nos coordinamos con la Coordinación de Innovación y Desarrollo Social de la UNAM, que es una incubadora de empresas. Entonces nos transformamos en un emprendimiento y ahora tenemos como esta doble figura que es la asociación civil y el emprendimiento social, lo cual todo ha ido muy lento, ¿eh? No ha sido nada sencillo. ¿Cuántos años ustedes ya llevan? Pues ya creo que ya vamos a cumplir 10 años. Ha sido un proceso muy lento. Ya Aurora ya lleva años con nosotras. Ella también te puede contar ya como una nueva generación. Adelante, Aurora. Ay, pues yo entré como voluntaria en 2021, recuerdo, y era más o menos como por verano. Y para mí fue, pues, entrar a un lugar que no conocía porque yo soy estudiante de Derecho, entonces no se relaciona tanto con mi carrera. Pero pues igual es de la rama de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿y cómo decides acercarte a ellas entonces? es que yo iba en prepa 7, entonces estaba muy cerca de la Merced y es algo que todo el tiempo ves, ¿no? O sea, el hecho de que estén ahí las trabajadoras sexuales y llega un momento en el que justamente te causa no curiosidad, sino este cuestionamiento de por qué la gente las ignora, el por qué es una población invisible, pero que a la vez es muy visible, ¿no? Entonces, justo en la prepa hicieron
como una campaña sobre varias empresas de la UNAM y yo descubrí Lady Meche. Y me gustó mucho el sentido que le daban y justamente que hacían visible a esta población de una zona en la que habitaba normalmente por la escuela. Y las empecé a seguir por redes sociales. Justo en 2021 sacan la convocatoria de voluntarias y yo pues... esta es mi oportunidad. Sí, dije, a ver qué chicle y pega, ¿no? Entonces, ya cuando me aceptaron, pues la verdad para mí sí fue una sorpresa porque yo no estaba estudiando trabajo social. Conforme fueron las sesiones, fui descubriendo más de qué se trataba Lady Meche y me encantó. Lo que sí fue un poco complicado fue ya estar en labor de campo porque pues sí te enfrentas a una realidad que ves pero que no vives y que desconoces. Entonces tienes que no tratar como con esta perspectiva que la gente normalmente tiende a hacer sobre personas que son víctimas de alguna circunstancia social, ¿no? De pues minimizar el cómo se sienten, el tratarlos como si no fueran una persona igual que tú. Es decir, no tratarlos como un igual, sino centrándote en su situación. Sí, en el problema que Lo tiene. cual eso llega a ser hasta cierto punto revictimizante, ¿no? Porque no permite que veas a la persona tal cual es. Entonces a mí la verdad es que ser voluntaria de Lady Meche me abrió como esa puerta de ver realmente que justamente son mujeres como yo que han pasado por experiencias difíciles, pero pues que al final tienen una historia detrás de su situación de abuso, ¿no? Que tampoco se minimiza, pero están estas dos vertientes que se tienen que tomar en cuenta. Y justamente ahorita que tocas esta parte de la historia detrás de estas mujeres, ¿cómo ustedes ya que tienen más tiempo trabajando de cerca con muchas de ellas, cómo es que ellas llegan a laborar en esto? Me refiero a, me imagino que deben de haber varios factores que deben de influir para que una persona tome la decisión, en algunos casos propia y en algunos otros casos forzada, pero para que lleguen y lo hagan en algún momento se transforma en su día a día y como dices, ya no ven otro trabajo, otra cosa en la que pudieran, ellas creen que no podrían ser beneficiosas o aportar algo a la sociedad. ¿Cómo es esta parte? Pues en ese primer diagnóstico que hicimos hace ya unos 9 años y que hemos ido nutriendo en realidad, muchas de las historias, fue un diagnóstico cualitativo, completamente cualitativo, porque las estadísticas, pues bueno, las obtenemos de otras fuentes, ¿no? Mucho más expertas en ese tipo de conteos. Entonces el nuestro fue muy cualitativo y lo hicimos a través de la escucha activa durante varias sesiones con varias mujeres que, digamos, respondieron a esta convocatoria de la acción gancho, ¿no? Del pintado de uñas y demás. Fuimos metiendo otras actividades y después a varias de ellas con franqueza les planteamos la posibilidad de la escucha. Eso fue hace 9 años, yo creo. Y durante varias sesiones estas mujeres nos narraron, ¿no? sus experiencias de vida y en esos resultados, digamos, algo que fue pues contundente fue que las mujeres no, bueno, por lo menos ellas, no estaban ahí, digamos, ellas sentían que nunca habían estado obligadas, ¿no? A ejercer el comercio sexual, en ningún momento. La narrativa de su historia de vida tenía que ver más bien con un enamoramiento hacia el papá de sus hijos en la gran mayoría de los casos. Bueno, yo también después de este diagnóstico he tenido la oportunidad de escuchar a muchísimas mujeres y coinciden en que en realidad ellas llegaron por convencimiento propio, porque el papá de sus hijos o su pareja sentimental pues como que les trajo la idea, les mostró la idea y ellas en algún momento de la relación accedieron, ¿no? a ingresar al comercio sexual. Pero ellas no lo viven como que alguien las obligó, o sea, nadie... Se ha forzado. No, nadie las fue a secuestrar a sus lugares de origen, nadie las subió a una camioneta, ¿no? Las amagó, las llevó. Como todo esto que nos presentan en los medios, en las películas que... Exacto. No digo que no pasa, que pero... claro que pasa, exacto.
pero digamos de alguna manera ellas no lo ven. Es que ni siquiera fue así, efectivamente. Ujú. Tú al principio de la presentación del podcast hablaste justamente como de la diversidad, ¿no? De las formas de la trata y efectivamente, ¿no? Muy atinado tu comentario porque no significa que no sean o no hayan sido en algún momento víctimas de trata. Lo que pasa es que las modalidades son diferentes. Desde el análisis que hacemos en Lady Meche, tiene que ver con que son mujeres, porque además sí nos dimos a la tarea de hacer como una especie de perfil, y sí son, para empezar, mujeres que todas coincidieron en su historia de vida, que tuvieron un acercamiento a la sexualidad, violento o no, pero muy precoz, es decir, antes de los 10 años. Ya tuvieron como ciertos encuentros sexuales con primos, padrastros, tíos, padres, ¿no? Haya sido forzado o violento, quiero decir, pero fueron niñas abusadas, ese es el punto. También que vienen de lugares del sur del país, del centro y sur del país. Entonces tienen ciertas características pues educativas, ¿no? La mayoría a lo mucho tendrá, las que más estudios tienen la secundaria terminada, ¿no? La gran mayoría están como en primaria. La otra es que también el nivel económico de las familias, pues hay migración, pobreza multidimensional, o sea, es una serie de situaciones, ¿no? La pobreza, la educación, el lugar de origen. Entonces muchas de ellas conocen a una pareja, también esta idea del amor, ¿no? Romántico. Con los años hemos ido metiendo elementos al análisis. Y pues ahora también nos damos cuenta que es eso, ¿no? Como de que de repente conoces a un príncipe azul, tienes 13 años y conoces al príncipe azul de 28, que te enamora y te promete casa, familia, la felicidad, ¿no? Con estos discursos que uno piensa que solamente pasan como en películas o en series de novelas y así, ¿no? De, ay, nos vamos a casar y aunque seamos pobres, pero vamos a vivir felices, ¿no? Como esta promesa del hogar estable, del amor, de la pareja, de la familia, de la estabilidad, es también por ahí. O sea, no llegan por el dinero, ¿sabes? O sea, no llegan así de, ay, vas a ganar dinero, para nada. O sea, la promesa es yo te amo, eres mi princesa, también eso habla de una situación socioemocional pues muy importante, ¿no? Porque el hecho de que sean unas niñas a quienes a través de ese discurso se les envuelve, se les manipula, exacto. Obviamente, pues ellas en su reconstrucción de su narrativa histórica de vida, pues dicen, nadie me obligó. Yo lo quise hacer. Claro, mi príncipe azul, o por atrás, o tras alcanzar el sueño, ¿no? Muchas de ellas, ay, nada más estate aquí unos meses en lo que nos compramos nuestro terrenito y fincamos, ¿no? Entonces ellas con ese sueño entran al comercio sexual, ¿no? Entonces por eso a veces cuando se quieren hacer denuncias sobre el tema, pues ni siquiera hay como pruebas, ¿no? Porque es así de, no, es que a mí nadie me obligó. O sea, no hay trata porque a mí nadie me obligó. A mí nadie me secuestró, nadie me trasladó, nadie me cooptó, o sea, yo lo hice porque quise, ¿no? O sea, ni siquiera llegué a la Ciudad de México con ese fin, ¿no? O sea, a mí me trajeron a pasear de luna de miel o porque me escapé de mi casa con él, pero no veníamos a eso, ¿no? O sea, se dio porque nos quedamos sin dinero en el camino y se prestó la situación. Pero perdón, y en estos casos, por ejemplo, que pues que vienen así como con la pareja o que se los plantean, una vez que lo empiezan a hacer, sus parejas siguen, o sea, me refiero, siguen siendo, o sea, sí, nada más ellos dos o las dejan y ellas terminan incursionando ya por su parte en el comercio sexual, o cómo es pues sí, o sea, como proceso de... Uh-huh. Bueno, pues lo que hemos visto es que las mujeres básicamente viven una vida, o sea, sí viven décadas, o sea, por lo menos una década con su pareja sentimental, que a los poquitos meses se convierte en el papá de su primer hijo, ¿no? Y sí tienen una relación estable y duradera. Exactamente. Ya después en cierta etapa de la vida terminan la relación por cualquier razón, pero ya pasaron mínimo unos 10, 15 años mínimo. Y ahí es cuando ellas ya se asumen como
sexoservidoras independientes o trabajadoras sexuales independientes, que significa que no tienen un cuidador, como ellas le llaman, o alguien que las proteja, sino que ya están por su cuenta. Pero pues imagínate, ya pasaron mínimo 10, 15 años y de la niña que tenía 13, ahorita ya tiene 23, 25, pues ya obviamente ya está por su cuenta, ¿no? O sea, Sí. ya creció en ese ambiente, digamos. No sé si tú quieres agregar algo. Pues justo algo de lo que comentaban sobre las denuncias, a mí me parece que también pues debería hablarse y ponerse sobre la mesa que existe como una laguna muy grande dentro de el sistema pues sí, de justicia aquí en México, porque precisamente se permiten muchas de esas cosas bajo que no están reguladas. Porque pues sí, ¿no? O sea, en el Código Penal Federal o el de cualquier entidad puede aparecer el delito como únicamente estos supuestos violentos, ¿no? Uh-huh. Pero justamente se dan estas otras realidades en las que pues no entra. Ajá, realmente el consentimiento es mediante manipulación y al final de cuentas sabemos ahora que eso también es violencia, ¿no? Y que constituye algo que va como en dominó de que pasa el primer acto violento y de ahí se siguen. Entonces, sí creo que debería cuestionarse más qué es lo que se está haciendo en cuanto a políticas públicas, sistema de justicia y demás por estas mujeres que pues sabemos que están inmersas en el comercio sexual, sabemos que están en diversas situaciones de vulnerabilidad, pero que al final de cuentas pues únicamente como la sociedad civil es la que hace, ¿no? Porque incluso algunas y algunos diputados y diputadas realizan estas iniciativas, ¿no? Que en lugar de beneficiar, criminalizan, porque en realidad no saben realmente cómo está la situación dentro del comercio sexual. O sea, nunca se han parado ahí Exacto. a hablar con alguna, Así. nunca han tenido un acercamiento real para poder plantear una solución Exacto. profunda que sí se vea algún cambio, algún beneficio, ¿no? Exactamente. Claro, es visto únicamente desde el privilegio, ¿no? Y desde lo que uno, desde una realidad completamente diferente, puede decir o puede imaginarse que es el comercio sexual, visto desde las vertientes que nos dan los medios de comunicación, ¿no? Que justamente es algo que está hipercriminalizado, pero nunca nos damos cuenta como de todo lo que hay detrás. Sabemos que existe la violencia, sabemos que existen estas dos vertientes de quién puede decidir y quién no, pero al final creo que tampoco nos cuestionamos como qué pasa en los dos lados, ¿no? En el hecho de que no esté regulado, en el hecho de que se criminalice y que por criminalizarse se violente. Y ahorita también que hablas de esta parte de que son sexoservidoras independientes, bueno, no sé si ahí en la Merced, me imagino, porque por lo menos así es con los vendedores ambulantes que tienen determinadas áreas divididas y ya saben cada quien a dónde le toca, dónde no puede estar y demás. Me imagino que esta parte también tiene que ver en esto de ser independiente o estar con alguien más, ¿no? Pero ¿cómo es que lo manejan o lo llevan a cabo? Bueno, ahí sí ya es otra historia. Son, pues sí, territorios en las que nosotras tenemos cuidado de no tocar. Lady Meche sí es importante mencionar, ¿no? Que Lady Meche es una asociación, emprendimiento, colectiva, lo que sea, Sí. que acompaña a las mujeres que efectivamente ya están en una situación de independencia. Y sobre todo, por ejemplo, nuestro mayor público son mujeres de casi 30 años en adelante, que ya son mujeres que están completamente libres. Es a las mujeres a las que acompañamos. Por supuesto que seguramente habrá por ahí algunos otros intereses y algunas otras formas de organización, pero nosotras ni tenemos ni la capacidad ni la posibilidad de hacer ese tipo de acompañamiento, y también es un terreno que nosotras Sí, nos mantenemos a distancia. Sí, no, yo me refería más bien a la parte de ya que tienen tantos años haciendo esto, Ajá. Me imagino que ya ellas ya saben, o sea, manejan sus tiempos, sus horarios, los Sí. lugares en donde ellas se ponen
Y esta parte que me comentas de que, como decías, nadie las está cuidando, ¿ves que me decías? O sea, por eso era mi pregunta. O sea, entonces, cuando son independientes, si llega la policía, porque también muchas veces hacen operativos y demás, ¿ellas están solas o...? Pues ya en la Merced está como más regulado ese tema de la policía. Hace varios años sí, ¿no? Había otro tipo de situaciones. Ahorita actualmente hay como más cuidado de parte de, pues específicamente, ¿no? Como de los servidores públicos. Hay más cuidado de no violentar los derechos. Pero sí están solas, o sea, ya más bien cada quien ahí es ya como si tú quisieras salir a vender dulces y por Y tu se cuenta, paran y... algo así, pues sí, exactamente, ya ellas se regulan de manera autónoma, efectivamente con lo que ya saben del medio, ¿no? Sí, de tantos años que han estado ya más o menos saben cómo se manejan Exactamente. toda la zona, ¿no? Me imagino. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, de en dónde se ponen y demás, te digo, eso ya es más bien otro tema. Sí, cómo se acomodan. Ya ese es otro tema, sí. Y bueno, y ahora también que mencionas esta parte de, pues todas las iniciativas que se han tocado, me parece que la última fue 2022 de la regulación aquí en la Ciudad de México, nada más aquí en la Constitución de la ciudad. ¿Cuáles son o cuáles deberían de ser como los intereses que se deberían de defender en esta parte de la regulación del comercio sexual? Porque no solamente es, digamos, no sé, que saber cuántas están haciéndolo y demás, sino también esta parte de que no tienen acceso a servicios de salud, no tienen ahorro, como cualquier persona en un trabajo, digamos, formal, que tienes Afore, tienes tu seguro, y esta parte que nadie se las da y que no tiene realmente acceso, y además es una profesión que todos los días estás expuesta, principalmente tu integridad física y tu salud. ¿Cuáles serían estas, como lo más importante que se debería de voltear a ver? Ahí es todo un tema, ¿no? Ahí tenemos incluso debate. Pues si quieres tú comentar una parte, yo también comentar. Pues yo creo que lo principal sería justamente hacer el trabajo estando en campo, ¿no? Porque justo existen estas dos vertientes entre quienes están por cuestiones que están obligadas y quienes están de manera independiente. Y pues uno ya constituye un delito y son temas que deben tomarse por otro lado, ¿no? Pero creo que sí la regularización o lo que se pretenda hacer debe partir de la no criminalización de las mujeres, de la no estigmatización también, porque justamente la última iniciativa que sacaron, pues era encaminada a otra vez poner sobre la mesa todos estos estigmas sobre las personas que se dedican al comercio sexual, sobre las enfermedades sexuales, sin ponerse a pensar incluso que hay quienes pues ni siquiera tienen acceso a esto, ¿no? O sea, hacerse como los chequeos que se tienen que hacer anualmente. Justamente por, como comenta Elena, hay mujeres en situación de calle que están ejerciendo también el comercio sexual. Entonces, para mí esa iniciativa fue vista desde un punto, y fue creada más bien desde un punto completamente del privilegio, en el cual se está viendo pues por un sector que no está dentro del sector en el que se encuentran las mujeres que atiende Lady Meche, ¿no? Porque pues es una realidad completamente diferente a la que se puede pensar de una mujer que lo elige y está en estas zonas donde pues está como regulado y que está todo limpio, por así decirlo, en el que se cuida que no sean violentos con estas mujeres, cuando pues acá ellas también se enfrentan a situaciones de violencia, ¿no? No solo por parte de quienes contratan el servicio, sino de la misma gente de la comunidad y pues de las autoridades, porque a pesar de que sí ya está como un poco más regulado ese tema, pues no deja de ser un estigma que la sociedad tiene sobre ellas, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada deberían de fijarse hacia qué sectores y realmente contemplar todos los sectores que se quiere abarcar dentro de las iniciativas y justamente hacerlo
no desde los estereotipos, sino desde una realidad que se vive en México pues prácticamente todos los días, ¿no? Y no solo en Ciudad de México, en todos los estados de la República. Sí. Y pues de este lado, bueno, en la experiencia que ahí ya no sé si es como más a título personal, porque incluso en Lady Meche estamos como todavía debatiendo, porque realmente este tema de la regulación tiene un antecedente más profundo, ¿no? Incluso epistemológico, diría yo, sobre la forma en la que se aprecia el fenómeno, ¿no? Porque regularlo significa que ya das por hecho que es un trabajo o que es un servicio que merece o que requiere o que necesita ser regulado, ¿no? Formalizado, pero ya estás dando por entendido epistemológicamente que esa actividad entra en la categoría de trabajo, exactamente. Y el debate, pues, creo yo que es de ese carácter, ¿no? Incluso todavía, ¿no? Ni siquiera es un debate terminado. No hay un consenso entre las corrientes, ni siquiera, por ejemplo, feministas. No hay un consenso entre si es un trabajo o si es explotación, exactamente. Y pues Lady Meche tenemos la obligación de ser críticas en ese sentido y no dejarnos llevar como por lo primero que se nos pone, ¿no?, enfrente. Más allá de que tengan contundentes argumentos, ¿no?, teóricos, metodológicos, epistemológicos o incluso de otras realidades de otros países, ¿no? Acá creo que el faro que nosotras éticamente debemos tener es las historias de las mujeres con las que nosotras trabajamos. Ya si en otras colonias, en otros países o en otras realidades sucede A, B o C, bueno, pues esas es efectivamente otras realidades. Nosotras en la Merced conocemos esto, ¿no? Y en ese sentido, pues mucho del debate de la postura hacia la que nos hemos decantado, aunque no es definitiva, es que no es un trabajo. Por lo menos desde los testimoniales que hemos presenciado, no solo auditivamente, sino vívidamente, no es un trabajo, porque aunque las mujeres reconstruyan su narrativa histórica diciendo hoy soy sexoservidora independiente, pues el escuchar que hay detrás toda una serie de violencias desde la infancia, incluso desde cómo ellas se acercan a la sexualidad de primera, ¿no?, de primera vez, desde cómo sus cuerpos desde el principio son cosificados, maltratados, utilizados, va creando una marca, ¿no?, una huella que después hace más susceptibles a que las mujeres vayan hacia ese fenómeno, ¿no? Entonces, para nosotras, por esas razones no es un trabajo, no lo es y no lo será bajo esas circunstancias. No es una decisión que las mujeres tomen, y en ese sentido no hay nada que regular, ¿no? Y que efectivamente hay que voltear a ver también el tema de, pues, del sistema en donde vivimos, ¿no? Que más allá, o sea, también entender que decir regular es ya como en último análisis implica aceptar como una regla capitalista en donde absolutamente todo es mercancía, incluido el cuerpo y la sexualidad de las mujeres en este caso, ¿no? Todo, para el capitalismo todo se vende. Y esto, para todos, todo yo creo hay que comprador. También poco a poco lo hemos ido normalizando de alguna manera. También ahorita OnlyFans, de alguna manera no es lo mismo totalmente como lo que estamos hablando, pero pues precisamente es una plataforma que está dando apertura y una facilidad a que pues precisamente el cuerpo de la mujer y del hombre sea cosificado y que sea una moneda de cambio. Entonces, a partir de ahí, y realmente es muy normalizado, hasta hay chistes de, yo voy a abrir mi OnlyFans, los mismos deportistas que no tienen apoyo lo terminan abriendo, pero sí es una pregunta pues muy interesante porque sí podría haber varias interpretaciones, pero precisamente el trasfondo realmente no es una elección, si nos ponemos a analizar es una necesidad que se tiene que cubrir y que no se encuentra la manera de poderla, pues sí, o sea, tener completamente, ¿no? Que es tener dinero, poder pues vivir bien, tener una casa, vestido, alimento, y que pues no encuentras una manera de conseguirlo más que pues vendiendo tu cuerpo, ¿no?
Y que Exacto. justamente la narrativa de la creación, bueno, más bien de crearte un perfil de OnlyFans es que parte de esto, ¿no? De que no tienen para estudios, que quieren ser independientes, que vienen de situaciones de violencia en las que necesitan salir de sus hogares. Y pues justamente es ver que aunque es una plataforma que se utiliza en todo el mundo, tampoco está regulada. Y que si se ponen a ver como realmente artículo por artículo de las cláusulas, pues en nada les beneficia. Y que las historias de éxito que podemos ver dentro de la plataforma, pues son de personas que son súper reconocidas, que realmente pues no vienen de abajo, ¿no? Porque recuerdo yo que de hecho había tutoriales en TikTok de cómo iniciar tu canal En y, OnlyFans. ajá, y caía en niñas de 15 16 años y tampoco es una plataforma que esté regulada como para que te pide identificación o demás, sino que pues es de acceso para todos, ¿no? Y que no sabemos hasta cierto punto qué tipo de contenido podemos encontrar ahí, qué otras situaciones de violencia deriven, pero justo como comentaba Elena, pues sí viene del ver el cuerpo, la sexualidad. No quiero decir que únicamente de las mujeres, pero sí es un sector que sobresale más dentro de esto, Es más común. históricamente, que se toma como moneda de cambio, ¿no? Que si te hace falta comida, pues es a cambio del cuerpo, ¿no? Ujú. Que si te hace falta dinero es a cambio del cuerpo. Y sí creo que actualmente este tipo de plataformas normalizan mucho el aspiracionismo por medio y a través Ujú. de vender nuestra sexualidad, por ende nuestro cuerpo, pero justo en el realmente lo estoy eligiendo o es algo que me están imponiendo para llegar a cierto fin, que también me pintan como el fin ideal, ¿no? El tener muchísimo dinero, el ser exitosa de esa forma, el verme de cierta forma para la sociedad. Entonces creo que a partir de justamente la comercialización del cuerpo de las mujeres y de las personas derivan muchísimos temas. Sí, que entonces en lugar tal vez de estarnos preguntando si es trabajo o no, si hay que regularlo o no, también tendríamos que abrir espacios abiertos de debate en donde nos planteemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Como sociedad, como hacia dónde estamos conduciendo este capitalismo, ¿no? Estos valores que se promueven desde el capitalismo más feroz, más voraz, eh, ¿qué es lo que estamos construyendo? O sea, no solamente estos debates de, ay, sí, que estas mujeres tengan acceso al servicio médico. Creo que va muchísimo más allá el debate y también tendríamos que estar haciendo este tipo de foros que curiosamente no se hacen, ¿sabes? O sea, nadie nos cuestionamos sobre, pues, justo este aspiracionismo, sobre estos valores, ¿no? De cómo eres exitoso o no. Para eso no hay, para eso no hay foros, para eso no hay espacio, para eso no hay debate. Pero si los habría un impacto también en los grupos de atención prioritaria, porque por algo son de atención prioritaria, son el resultado de esta voracidad capitalista. No, y justamente con lo que me mencionabas al principio, pues caemos en esto de una vez que sea más grande, que ya no sea atractiva a los ojos de Ujú, otras personas, ¿qué voy a hacer, no? ujú. Porque realmente de ahí parte todo, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Exacto. Porque pues precisamente utilizas tu cuerpo, Ujú, ganas dinero y durante varios años te mantienes bien y puedes vivir ujú. muy bien, me imagino. Pues, Pero bueno, ujú. bien Bueno, me digamos, refiero, puedes comprar tus cosas, tener para pagar a lo mejor una sobrevivir tal renta, vez. pero después, Ujú. cuando esto se termina, Así es. hacia dónde, o sea, hacia dónde te tienes que mover y como dices, una persona que ha sido blanco de tantas violencias y que tampoco tiene las herramientas para poder salir. Sí, está complicado. Y, por ejemplo, hablando ya de las chicas que ustedes atienden, ¿cuáles son las realidades o los obstáculos como más grandes a los que ellas se enfrentan día a día? Pues de entrada creo que algo muy recurrente es que nunca alcanza el ingreso. O sea, creo que es una de las pláticas más frecuentes, que no hay, no, el ingreso no es suficiente.
Porque también es importante mencionar, ¿no? Que pues en la Merced es uno de los lugares en donde ya dentro de toda esta realidad, como la hemos plasmado, la actividad del comercio sexual es de las más económicas, ¿no? Más baratas, en comparación con otros puntos de comercio sexual. Sí, o sea, en la Merced es así muy barato, como todo lo que encuentras en la Merced. Entonces... Pero barato nos referimos como a... pues el tiempo, como... ¿Cómo lo...? Ay, bueno, es que no tengo yo idea de esta de las parte. tarifas. Pues sí, como 300 pesos, imagínate, por ejemplo. Pero no hay tantos clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay días en los que nos han comentado que no tienen ni un cliente. Por lo mismo de la cantidad de oferta que existe, la competencia entre ellas, hay días en los que hay algunas que se regresan sin un solo, digamos, sin un solo peso exactamente. Entonces, y cuando les va bien, pues tampoco, ya haciendo así como las frías cuentas, pues tampoco es que ganen realmente lo suficiente como para un ahorro, ¿no? Como para decir, ah, ya me compré un carro, ¿no? Y estoy pagando la mensualidad de mi departamento. O sea, la verdad es que no. Es solamente para la sobrevivencia. Entonces es un El día a círculo, día. ajá, es un círculo desvirtuoso, ¿sabes? En donde nunca terminas de salir de la pobreza así más terrible. Apenas si te alcanza como para dar de comer a los hijos, ¿no? A veces mandar a la familia que está lejos, y lo que queda es para la sobrevivencia, ¿no? Difícilmente vas a encontrar una mujer que ejerce el comercio sexual en la Merced teniendo un departamentazo en Polanco, porque le va bien, no, o sea, eso no va a pasar, porque es más bien un círculo desvirtuoso de pobreza. Entonces la principal sería esta parte económica. Pues sí. Y después de esta parte económica, ¿qué serían las preocupaciones que tienen? Pues también como el resguardo de su identidad, por ejemplo, ¿no? Que viven con esta preocupación de que muchas de ellas, sus familias, no saben a lo que se dedican. Pues la preocupación de los padres, muchas de ellas no viven aquí, más bien no son originarias de la ciudad, la gran mayoría son de otros estados. Eso también es una preocupación. Los hijos, y la preocupación de que los hijos se enteren de que justo era lo que te iba a decir. Entonces, varias de ellas tienen sus hijos y demás, pero su familia no sabe que se dedican al sexo servicio, o algunos sí saben, o cómo... Hay de todo, hay de todo. O sea, hay mujeres cuya familia sabe, y hay mujeres cuya familia no tiene idea. O sea, ellas dicen otras cosas, que llegaron a la ciudad y que están trabajando en una casa de limpieza, que están trabajando en un taller, que están trabajando ellas mismas, y cuidan mucho el resguardo de su identidad, porque no saben, o los padres, los hijos, o todos en general. Y cuando en el caso de que sí sabe la familia e hijos, ¿cómo es esta relación? Me refiero a la dinámica familiar, ¿es diferente o cómo lo toma la familia? Bueno, pues ahí también hay... es que, bueno, lo poco que he podido presenciar es que cuando se sabe ya hay como una especie de, también de actividad de la familia en otro tipo de cosas. Por ejemplo, sí me ha tocado ver casos en donde los hijos ya grandes venden droga, por ejemplo, o se dedican a otras cosas. Entonces, no es como, o sea, ya es parte como de una dinámica más amplia, sí, de otras características. O sea, no es así como de que, ay, me voy a la escuela y mi mamá está en la Merced trabajando. No pasa así. O sea, más bien ya es una familia con una serie de características, pues, de violencia, ¿no? De acercamiento a la delincuencia, probablemente. Sí, son problemas un poco más, pues, profundos, ¿no? Exactamente, sí, es lo que he alcanzado a observar. Y con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo es que se vive? Pues ese sí es un buen mito, porque las mujeres, por lo menos en la Merced, no sé de otros casos, pero por lo menos en la Merced, las mujeres tienen mucho cuidado de su salud, muchísimo cuidado. Tienen, la gran mayoría, o sea, se hacen sus chequeos, sus análisis, tienen acceso a los servicios de la Ciudad de México,
O sea, sí, hay un gran sector de las mujeres que cuidan mucho su salud, porque por supuesto que hubo un periodo hace como unos 20 años, sí te puedo decir que pude observar de propia mirada que sí hubo como una especie de, pues de oleada de fallecimientos, por VIH, por SIDA, por ejemplo. Sí, hace 20 años era un poquito más, era diferente el escenario. Ahorita no, ahorita ya casi todas las mujeres son súper cuidadosas. Yo creo que precisamente por eso que pasó. Son muy cuidadosas y porque también habemos muchas organizaciones, no somos las únicas, o sea, Que van y los apoyan. sí, o sea, somos muchísimas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, un montón, que estamos ahí al pendiente y pues acompañándoles más bien, ¿no? Entonces, a veces más bien, quien sí, a veces, por ejemplo, pues las mujeres que están ya en situación de calle, ahí sí ya no, ahí sí ya es otra historia. O sea, ya como ya se imbrican ahí los dos fenómenos, ahí sí ya el cuidado de la salud es lo que último. menos importa. Sí, ahí sí ya es otra historia. Sí. Y por ejemplo, también ha habido casos en los últimos años de precisamente sexoservidoras que, no sé, las contrata alguien, van al hotel y demás, por cualquier circunstancia terminan siendo obviamente objeto de violencia en ese momento. ¿Ustedes han conocido o saben de historias de este tipo? Sí, mira, anteriormente pasaba más. Hace años, era más frecuente, hace igual como 20 años, la situación era mucho más difícil, mucho más complicada. Ahorita creo que ha ayudado mucho que se han visibilizado más las cosas por muchos lados, pero sí todavía, o sea, la verdad es que es no como hace 20 años, sí sigue habiendo violencia, sí sigue habiendo casos, ¿no? Pero no solo contra ella, sino en general, ¿no? Contra cualquier grupo de atención prioritaria en el barrio. Hay personas que prácticamente casi llegan exclusivamente a violentarles, ¿no? Y pues sí, de que ha habido casos, sí los ha habido. Yo la verdad es que creo que ya con menos frecuencia, afortunadamente, ¿eh? O sea, ya no es como antes que cada rato nos enterábamos de cosas. Ya tiene como unos 8 años que las cosas han tomado Otro rumbo. Sí, por lo menos ahí en la Merced. O sea, digamos que, pues es que muchas veces cuando se habla de la Merced se asocia mucho como con este caos, me refiero de Sí. los comerciantes, la entrada y salida de ¿Y sí? productos, Ujú. que la verdad sí, las personas que hemos ido a la Merced sabemos que es o sea, es un mundo totalmente diferente a la ciudad, ¿no? O sea, Sí. es un mundo pequeño dentro de la ciudad, ¿no? Así es. Entonces muchas veces se relaciona la Merced como con toda esta parte de delitos, delincuencia, o sea, un foco rojo y que las autoridades pues pocas veces, ¿no? Meten las manos. Ujú. Pero ustedes que trabajan más de cerca con todas estas personas, ¿cómo lo ven? La Merced sí es este monstruo que todos mencionan o cómo... Pues no sé si tú quieres dar tu opinión y ahorita... A mí, justamente la visión que me dio estar estudiando cerca de ahí y entrar como voluntaria Lady Meche fue quitarme estigmas que tenía acerca del barrio de la Merced. Porque sí se vive el caos todo el tiempo entre tráfico, transporte público, comerciantes y muchas cosas más que llegan a suceder. Pero lo que me gusta que rescata Lady Meche en los productos que tienen y tanto en la historia que enmarcan de la comunidad, es que precisamente resaltan eso, ¿no? El hecho de que es una comunidad, de que hay personas igual que nosotros existiendo ahí, que es un barrio cultural, que tiene historia y que no es justamente como todos estos estereotipos que tenemos arraigados sobre estos barrios, ¿no? Porque pues casi siempre los denotan como lugares súper peligrosos. Y justamente las primeras veces que yo me acerqué tanto a la prepa como a ser voluntaria, pues iba como con ese miedo, ¿no? De todas esas cosas que todos los días Te dicen. te dicen y te nombran acerca de cómo son estos lugares. Pero justamente cuando llegas ahí, pues te das cuenta que probablemente sí existe, ¿no? Y que en algún momento puede llegar a pasarte, no sé, que te asalten o que te saquen algo de la mochila. Pero pues también te das cuenta que
hay mujeres que hacen comunidad ahí, ¿no? En su mayoría a mí me ha tocado ver mujeres, adultas mayores, niñas y demás, y pues es un mundo básicamente como el que vivimos todas, solamente que en un espacio que para la sociedad está enmarcado como malo, como peligroso, y pues la verdad es que la Merced te ofrece muchísimas cosas, o sea, no solo en comercio, de que puedas encontrar comida, ropa, dulces, sino también en cultura y en historia, porque yo gracias a Lady Meche conocí la historia de la Plaza de la Soledad, de una iglesia que está muy cerca del metro, del mismo Mercado de las Flores, del Mercado de la Merced, y son cosas que pues deberíamos conocer porque estamos en Ciudad de México, pero realmente nunca se nos pasa por la cabeza, ¿no? O sea, nos indican la Merced y ya pensamos en justamente esto, ¿no? Delincuencia, violencia y demás, cuando pues en realidad es como una riqueza cultural entre tantas cosas que se pueden englobar también de ahí. Sí. Sí, pues sumando, ¿no? A lo que comenta Aurora, sí, efectivamente coincido con ella en que sí, o sea, la Merced sí es este monstruo de caos, efectivamente, ¿no? Pero creo que la Merced de alguna manera es como una especie de muestra de todo lo que sucede realmente en toda la Ciudad de México, ¿no? Son como de estos puntos nodales de la ciudad que si tuviéramos que tomar una muestra, digamos, de laboratorio de la Ciudad de México, la Merced sería una de esas piezas que nos enseñaría lo que hay en toda la ciudad. Y no es casual, ¿no? La Merced es un lugar que históricamente ha recibido personas que migran primero del interior de la República. O sea, la Merced es un lugar que o sea, incluso después de la conquista española es un lugar en donde las personas llegaban, ¿no? De diferentes puntos, ¿no? De los pueblos lejanos, ¿no? De Xochimilco, de Tlatelolco, ¿no? Llegaban ahí a la Merced porque era el límite, ¿no? Era como la entrada a la ciudad, ¿no? Entonces, con los años sigue albergando y recibiendo primero personas del interior de la República, y entonces la Merced se convierte como en una especie de estos tejidos artesanales multicolores en donde encuentras alimentos, historias, tradiciones de todos los lugares, bueno, prioritariamente del centro y sur del país, porque lo que es una realidad es que a lo mejor difícilmente vas a encontrar cosas del norte, Sí. pero del centro y del sur del país Está sí, lleno. con toda su riqueza. Y ahora, actualmente, pues incluso de Centroamérica, ¿no? O sea, ya es un lugar que ahora ya no solo recibe, que no está solo nutrido de la migración interna del país, sino ahora también Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador, o sea, realmente, y porque tiene esa característica de recibirnos, ¿no? Y de recibir a todos, ¿no? La Merced nos recibe a todos, incluidas a nosotras, ¿no? Que somos igual migrantes para allá, a lo mejor laborales o lo que sea, pero estamos ahí. Y pues ese mosaico es lo que hace la Merced. Entonces, pues yo más que nada le estoy muy agradecida, ¿no? Al barrio, porque realmente pues toda como mi trayectoria profesional es gracias al barrio, ¿sabes? O sea, creo que ya en una opinión muy personal, creo que yo le debo más al barrio de lo que yo he podido hacer por el barrio, más allá de las mujeres. O sea, realmente el barrio ha hecho más por mí que yo por él. Y yo le estoy muy agradecida por que me ha recibido primero a mí, después a todas estas compañeras, ¿no? Que somos un montón, con otros colectivos. ¿Cuántos son en Lady Meche? Pues en Lady Meche yo creo que somos como 10, ¿no? La verdad no tengo la cantidad. Pero somos como 10. Varios. Pero también hay otros colectivos ahí, cohabitando con Lady Meche. Ajá. Y pues en total yo creo que somos como unas 30 trabajadoras sociales las que andamos por ahí. Y bueno, de la labor que realiza Lady Meche, independientemente de los acercamientos y todos estos espacios recreativos de alguna manera que abren con las chicas, ajá, se enfocan en, me imagino, también darle un poco de profesionalización en aspectos que obviamente a lo mejor no tienen acceso. Sí. Tienen una marca de maquillaje. Ajá. ¿Te cuento? Sí. Sí, se llama Alba Malva, la marca. Pues la idea son productos de cuidado para la piel.
Justo en este camino del emprendimiento ya entendimos la diferencia entre cosmética, maquillajes y productos de cuidado para la piel. Entonces nosotras, pues por las condiciones materiales y los recursos que tenemos, pues nos decantamos hacia los productos de cuidado para la piel, que básicamente pues son arcillas, ¿no? Estos barros para las mascarillas, algunas cremas, hemos alguna vez hecho jabones, gloss para labios. Básicamente esa es como la gama, ¿no? Que hemos ¿Y los realizado. productos los elaboran las mismas chicas? Sí, en algunos casos en la mayoría de los casos tratamos que ellas sean las que los elaboran. Por ejemplo, en el tema del gloss, pues es desde que hagan la mezcla y estén ahí batiendo y vaciando a los frasquitos, ¿no? Y metiéndoles las decoraciones, los brillos. Exacto, ¿no? O sea, sí, la idea es que sí. En algunos otros casos donde el producto requiere un tratamiento más complejo, pues ahí sí hacemos más el envasado, el empaquetado. Pero pues sí, la idea es que sean productos que se puedan elaborar desde cero en la gran mayoría de los casos, porque la idea es esto, que a través de pues de su elaboración se vayan afinando, estimulando o adquiriendo habilidades sociales principalmente que se han visto deterioradas por los años de explotación. Nosotras sí creemos que hay un daño, ¿no? Después de tantos años de explotación, sí hay un daño, hay como un antes y un después, ¿no? O sea, si de por sí, ¿no? Todas las habilidades sociales requieren de la práctica y del estímulo, pues ahora imagina cuando vienes de un proceso de años de explotación, de violencia, y en donde simplemente no has puesto en práctica esas habilidades, pues por supuesto que se van deteriorando, se van perdiendo, ¿no? Y pues Lady Meche, su tarea es que vuelvan a adquirirlas o a estimularlas, rehabilitarlas, para que, pues la idea es para que después puedan ellas transitar, ¿no? Al mundo laboral. En algunos casos, pues hacemos diferentes actividades culturales, educativas, de salud, también algunos otros acompañamientos con quienes lo requieran, ¿no? Ya más, por ejemplo, si hay temas de asesoría o de sacar alguna documentación, pues las canalizamos con algunas otras o instituciones de gobierno u organizaciones de la sociedad civil hermanas, aliadas. Que les pueden ayudar. Exactamente. Sí, la idea es esto, que ellas puedan ir teniendo como ya todo su paquete de documentos, de habilidades, para que después puedan partir, ¿no? A buscar un trabajo, porque pues acá partimos desde lo muy, muy básico. O sea, Lady Meche hace un ejercicio muy básico, desde, por ejemplo, llegar el día de la cita, que pues a lo mejor para nosotras pues no requiere como tanto, ¿no? Pero para ellas, si les dices te veo pasado mañana, es así como que ya se me olvidó a los 10 minutos, ¿cuándo me dijiste que te veía? ¿No? Entonces, ese tipo de habilidades son las que se deterioran después de años de explotación. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde estar como con esta constancia de te vemos tal día, acuérdate, ¿no? Desde ahí, pues tal vez la puntualidad, ¿no? Con ejercicios así, ¿no? De repente tenemos aliados que nos llevan cosas para obsequiarles y les damos una cita, ¿no? Y entonces ellas han tenido que ir como aprendiendo a que si no llegan en el horario, les damos tanta tolerancia y si no llegan, su regalo se le va a dar a otra persona. Ajá. Y por supuesto que nos ha costado que nos digan, que nos pongan cara, que nos hagan feo y lo que tú quieras, pero sí les hacemos ver que el mundo, o sea, el mundo afuera de la Merced funciona así. O sea, si tú no llegas a tu cita, la perdiste y la tienes que reagendar. O sea, así sea desde el odontólogo hasta la cita con no sé qué, no te van a esperar, o sea, 3, 4 horas, se la van a dar a otra persona y tú ya la perdiste. Y aunque llores, aunque te saques el tacón y quieras agarrar a la persona a taconazos, no va a haber vuelta de hoja, ya perdiste la cita. Entonces, ese tipo de cosas a eso me refiero con que hacemos lo básico, ¿no? Al diálogo, ¿no? A que las cosas se piden, se preguntan, ¿no? No se dice ya, ¿y lo mío? ¿Y en dónde está mi despensa? ¿Y a qué hora me la vas a dar? ¿No?
así no funciona el mundo, ¿no? O sea, no puedes llegar a pedir un trabajo así. ¿Y mi sueldo? ¿No? Son cosas como muy básicas, ¿no? Que tienes que ser respetuosa con tus compañeros, que no toda la gente que te mira te está juzgando, porque ahí es donde hemos visto esos daños tan sutiles, que Sí. es que la explotación sexual, por lo menos en la Merced, pues genera todo tipo de daños, desde los más sutiles hasta los más severos. Y entre los más sutiles están estos, ¿no? De que tú no puedes voltear a ver, por ejemplo, así, ¿no? Mira. ¿Qué piensas que te está? Ya me miró, le caigo mal, ¿qué le pasa? No, me tiene envidia, o ya está hablando mal de mí, o no puedes decir algo breve así de, ya se están cuchicheando en mi contra. O sea, como tienen mucho, muy Como introyectado. eso de que te están juzgando. Exacto. Y pues bueno, con justificada razón, ¿no? Claro. Tú lo mencionaste, o sea, la sociedad no solo las invisibiliza, sino que antes de invisibilizar sí hay un dejo de desprecio. O sea, te invisibilizo porque te desprecio, ¿no? O sea, Sí, no. O sea, no te quiero voltear a ver. Exacto. O sea, no es simplemente porque seas intrascendente, es porque me vibras y entonces te ignoro. Ese sentimiento ellas a lo mejor no saben ponerle palabras, a lo mejor no lo saben explicar, pero sí lo perciben. Y entonces se convierte en una cosa de persecución, casi paranoide, de mira, ya me miró y está hablando mal de mí y quién sabe qué le está diciendo a la otra. Ese tipo de cosas es así de, a ver, tranquila, o sea, las personas pueden voltear y de verdad. No verte con mala intención, Exactamente. ¿No? Es más, puede ser que están viendo lo que está atrás de ti y tú crees que te están viendo a ti. Pero ese es un ejercicio de mucho tiempo, por eso le llamamos acompañamiento, porque realmente es un acompañamiento con las mujeres. Y esa es la intención de la empresa. Por supuesto que también necesitamos vender, ¿no? O sea, por supuesto, pues no con qué les pagamos, pero, pero el trasfondo también de esta empresa sí tiene mucho que ver con este acompañamiento de la paciencia, ¿no? Incluso de eso, ¿ya me anotaste? Yo llegué antes que ella, ¿eh? A mí anótame primero porque yo llegué antes. O sea, tranquila, no pasa nada si te anoto en este renglón o en este. A las dos les va a tocar. No, pero yo iba primero, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas son las que Lady Meche tiene la misión de ir como deconstruyendo. Como una rehabilitación social. Exactamente, algo así. Podría ser, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Nosotros la llamamos reducción del daño, ¿eh? De hecho, esa es la metodología con la que trabajamos. Le llamamos justo porque más allá de reinsertar, ¿no? De estos enfoques de reinserción, nosotras creemos que el daño jamás se termina por eliminar. O sea, siempre va a quedar una cicatriz, una huella. Entonces lo que hacemos es más bien reducción del daño. Y ya como parte de eso viene la reinserción. Pues sí, la idea es que después ellas puedan, regresar. Es que es todo un tema, también es un debate epistemológico eso de la reinserción, o la rehabilitación, ¿no? Nosotras solo creemos en la reducción del daño, porque decimos que las personas ya están, contigo y sin ti, ya están insertas. Las mujeres ya están insertas, con Lady Meche y sin Lady Meche. Nosotras, ¿qué es lo único que estamos sumando? Reducir esos daños para que haya un reposicionamiento más, no una reinserción, porque ellas ya están dentro, no de la manera que nos gustaría y queremos, pero lo que queremos es que se reposicionen, pero ya de que están adentro están, y de que tienen una función social, desgraciadamente, la tienen, incluso como para compararnos, ¿sabes? O sea, no habría el concepto de las mujeres, de las buenas mujeres, si no existiera el concepto de las malas mujeres, claro. Entonces, ya están insertas. Más bien lo que queremos es como reposicionar a través de esta reducción de daños. ¿Y han tenido durante estos ya 10 años que llevan trabajando con todas ellas casos de mujeres que sí han dejado el trabajo sexual y han podido completar sus estudios, encontrar un trabajo diferente? Sí hemos tenido casos, aunque la verdad es que no sí queremos mantener una postura de humildad y no decir que son nuestros casos de éxito. Sí ha habido varios casos de mujeres que han hecho, que estudian tal vez no, pero sí, por ejemplo, que abandonan ya el comercio sexual. Por ejemplo, una de ellas ahora se dedica trabaja en un estacionamiento, administra un estacionamiento. Empezó primero
cuidando y lavando algunos vehículos y ahora ya administra el estacionamiento. Entonces, no, ella, por ejemplo, otra mujer que ahora tiene su negocio en un tianguis y ya no va al barrio. Otra mujer que también ya se dedicó a su negocio de comida y ya no va al barrio. La mayoría se han dedicado como al autoempleo o algún empleo como este del estacionamiento. Sí ha habido estos casos, nada más que sí creemos que son varios factores. O sea, nosotras hemos sido uno de los elementos que sumó. ¿Por qué? Porque ya había organizaciones que también ya llevaban tiempo trabajando, o incluso algunas que hasta desaparecieron, pero hicieron en algún momento de la vida su labor. Entonces yo me imagino más bien que toda esa sumatoria, y ha habido de todo, desde los cristianos que les compartieron la palabra, desde las hermanitas que les hablaron de no sé quién, desde nosotras que estamos ahí, las compañeras de otra organización, y por supuesto el deseo de ellas de cambiar también. Entonces ha sido la sumatoria de todos estos esfuerzos los que las ha llevado a otros caminos. No, la verdad no creo que sea el éxito de Lady Meche. Y ya cuando hablas con estas chicas, ¿su perspectiva es diferente a cómo la tenían dentro del comercio sexual? ¿Cómo piensan, cómo ven todo? Sí, pues ya es muy diferente, sí, o sea, la verdad es que sí es una alegría ver que ya incluso se expresan con más seguridad, están más tranquilas, incluso hasta físicamente hay un cambio, o sea, no sabría ni cómo explicarlo, tal vez como se nota el bienestar en el cuerpo, ¿no? Entonces, algunas hasta como que aumentan peso en el buen sentido, ¿no? Sí, son más saludables de alguna manera. Exactamente, sí se ven más saludables. Y sí se nota, ¿no? Su seguridad, su tranquilidad. Y pues de repente regresan ahí al barrio, ¿no? A saludar o algo, pero ya no al comercio sexual. Y la verdad es que es una experiencia muy alentadora, ¿no? Es muy alentadora porque dices, bueno, yo estuve ahí acompañándola 2, 3, 4 años y fue algo muy importante para mí, ¿no? Haberla podido acompañar en esos años. Y verla ahorita ya crecer de alguna manera, ¿no? Cambiar. Ajá. Sí, fue muy bueno. Si, por ejemplo, las personas quieren acercarse a la asociación para apoyarlas tanto como voluntarias o con algún donativo, ya sea en especie o económico, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo las encuentran en redes sociales? Sí. Bueno, en Lady Meche, en Facebook estamos como Lady Meche. De la misma manera sí estamos, creo que en Instagram, en TikTok, en básicamente esas 3 redes, ahí estamos como Lady Meche, así Lady Meche, y nos pueden escribir en el Messenger, mandar algún mensajito, y sí respondemos, ¿no? Si les hacen caso todos. Sí, creo que así conocimos a Carla precisamente, ¿no? Entonces, sí, ahí nos pueden contactar y con gusto, pues obviamente todo es bienvenido, ¿no? Desde donativos, desde la compra de nuestros productos, voluntariado, por supuesto que todo suma, todo es bienvenido. ¿Los productos los pueden comprar también en línea? Sí, están en Facebook y nos pueden decir, me interesa tal, y nosotras nos acercamos a hacer la entrega. Y ahí vienen los precios, la descripción y todo. Ahí pueden encontrar todo. Ahí pueden encontrar todo, sí, principalmente en el Facebook es donde tenemos como la tienda virtual. Exacto. De alguna manera, ¿no? Ajá, sí. Pues Elena, yo te agradezco muchísimo que hayas podido acompañarnos el día de hoy y que nos puedas compartir un poquito, porque nada más es un poquito de todo esto que ustedes están realizando, pero también de pues la realidad de miles de mujeres que, aunque no se hable de ello, aunque no se les voltee a ver muchas veces, todos los días se levantan y es la única manera que encuentran para sobrevivir, como dices. Sí. Entonces, yo te agradezco mucho que vengas aquí a compartirnos, también a Aurora, aunque se tuvo que retirar. Sí, gracias. Y de una vez también decirte, las puertas del podcast está abierto para el momento en el que quieran regresar. Y bueno, también decirles a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo que si tienen algún interés en ayudar, en apoyar, se puedan acercar con esta asociación que realmente está trabajando por hacer un cambio, aunque no se vea, pero que se pueda sentir, ¿no? Sí. Entonces,
pues también que los busquen en sus redes sociales. También a nosotros nos pueden seguir en redes sociales, nos encuentran como Enfrentando al _silencio. Estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook, y también pues escuchar el podcast en Spotify o en YouTube. Y antes de irnos, también le quiero dar un agradecimiento a la Universidad Salesiana, que pues es el patrocinador oficial del podcast, que también pues si no tienen todavía pues opción de universidad o están buscando dónde estudiar su carrera, pues se pueden dar una vuelta aquí por la Universidad Salesiana, pueden buscar toda la oferta educativa que tiene, que la verdad es una gran oportunidad con precios accesibles y maestros muy buenos. Entonces les recomiendo que la busquen, que se den una vuelta. Y pues bueno, yo les agradezco mucho que nos escuchen, que nos vean, y pues les esperamos en el próximo episodio de Enfrentando al Silencio. Muchas gracias.